Medicina y Salud está hoy en el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, en el CASI. Hoy vamos a mostrarle en una recorrida muy rápida las instalaciones de nuestra institución, aquí en calle Viamonte, en Capital Federal. Pero lo más importante viene luego cuando el doctor Alfredo Rodríguez y el doctor Roberto Favaloro nos den su visión acerca de la revascularización miocárdica en enfermedad de múltiples vasos. Ustedes saben que el doctor René Favaloro, tío del doctor Roberto Favaloro, actual director de la Fundación Favaloro, fue quien diseñó o hizo las primeras intervenciones exitosas con bypass safeno allí en la Cleveland Clinic en la década del 60. Y desde la década del 70 está en Argentina la cirugía de revascularización miocárdica, que fue uno de los primeros tratamientos en los cuales se empezó a tratar la enfermedad coronaria de múltiples vasos. A partir de la década, fines de la década del 70 y en Argentina a partir del año 80, comenzó a tratarse la enfermedad coronaria con angioplastia coronaria, primero con balón, después con balón y stent convencional y últimamente con balón y stent con droga, que son la terapéutica más avanzada. Primero en un vaso, 2 vasos, 3 vasos, o sea, cada vez fue incrementándose la utilización de la angioplastia coronaria, y lo que hoy van a tratar el doctor Roberto Favaloro y el doctor Alfredo Rodríguez es cuál de las dos terapéuticas, después de tantos años, de 3 décadas de convivir, cuál de las dos terapéuticas es más conveniente en enfermedad de múltiples vasos y en cuál es conveniente actuar con una o cuál es conveniente actuar con otra. Hoy Medicina y Salud realmente va a ser un programa muy especial y estamos muy contentos de poder brindarles a ustedes estos conceptos de los profesionales, tanto el doctor Alfredo Rodríguez como el doctor Roberto Favaloro. Ustedes están viendo el pasillo principal del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. A la izquierda tenemos la sala de simuladores, donde los médicos practican las intervenciones en simulador. Por supuesto en este momento no hay, pero es el momento en que se hacen las sesiones, está preparada la sala. Aquí estamos en la sala de docencia, aquí es la Secretaría de Docencia, todos los estudiantes de la carrera UBA CASI pasan por esta sala que está manejada por la señora Teresa. Esta es la puerta principal y recepción del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, nuestro logo allí atrás. Estamos en el pasillo principal, al fondo se ven nuestras secretarias que hacen la parte administrativa. Este es un salón de reuniones, ahí están trabajando en el salón de reuniones, están haciendo un consenso y bueno, todos los días es así en el colegio. Gracias. Aquí estamos yendo hacia lo que es la oficina administrativa. Ahora estamos en presidencia. Aquí aprovechamos para agradecer al doctor Aníbal Damonte, que hoy no está, él está en Rosario, que nos autorizó a entrar con las cámaras de Medicina y Salud al Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas para hacer esta presentación de hoy con los doctores Alfredo Rodríguez y Roberto Favaloro, y este es el pasillo que conecta directamente con el auditorio, con el cual se pueden hacer proyecciones internacionales, casos en vivo, transmitir directamente. Este auditorio que ustedes lo ven vacío lleva el nombre del doctor José Gabay, que es junto con otros que estuvimos en comisión directiva en aquella época, los que se esforzaron para hacer este auditorio. José, tristemente desaparecido en un accidente de tránsito, por eso el honor de llevar el nombre del auditorio del doctor José Gabay.
Este auditorio fue inaugurado junto con la sede, y aquí es donde los alumnos de la carrera UBA-CASI hacen la carrera de Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Le agradecemos mucho al doctor Aníbal Damonte, que nos permitió ingresar a nuestra querida institución. En esta primera parte de Medicina y Salud, el doctor Alfredo Rodríguez, que está en el auditorio José Gabay junto con el doctor Roberto Favaloro, nos va a hacer una introducción sobre el artículo que salió publicado en la revista Lancet hace muy poco tiempo, donde compara los resultados en enfermedad de múltiples vasos coronarios con cirugía de revascularización miocárdica versus angioplastia con colocación de stents en la actualidad. Doctor Alfredo Rodríguez. Vamos a hablar sobre este trabajo que dijo Omar recién. Yo le agradezco primero a Omar la oportunidad de hacer esta charla coloquial con Roberto Favaloro, que nos conocemos de hace muchos años y que me hace recordar tanto al gran René. Así que bueno, esto es un metaanálisis de todos los estudios randomizados entre cirugía y angioplastia con stent en enfermedad de múltiples vasos y tronco de coronaria izquierda. Para que entendamos qué es un metaanálisis, el metaanálisis es que se juntan los datos de todos los estudios sobre un determinado tópico. En este caso fueron los estudios randomizados de angioplastia con colocación de stent versus cirugía de bypass coronario en múltiples vasos y enfermedad de tronco, es decir, los pacientes más complejos. Para que se entienda, no todos los metaanálisis son de características iguales y los que más valor científico tienen es este, por eso se publicó en una revista tan importante como Lancet, donde se consiguen la base de datos individuales de todos los estudios. Entonces el estadistólogo tiene la base de datos de todos los en este caso hay 12 estudios randomizados que ustedes ven acá, de los cuales se contactaron a todos los investigadores principales. Se excluyó uno, que es el doctor Bussmann de Polonia, del estudio Le Mans, porque no podía proveer los datos individuales, eran solamente 102 pacientes, y todo el resto de los estudios que ustedes ven acá, hechos con stent convencional o stents farmacológicos, le pudieron aportar la base de datos individuales. El resultado final, el punto final primario de este estudio, que firmaron todos los autores de este estudio, yo fui coautor, así que yo también he firmado exactamente lo que dice la conclusión final, que la mortalidad después de la cirugía, comparando cirugía y angioplastia después de más de 5 años de seguimiento, fue más baja en los pacientes tratados con cirugía, esto en pacientes con enfermedades complejas. Acá vemos bien, pero si uno, después lo vamos a discutir, si uno lo ve detalladamente, ve que la diferencia se ve por las enfermedades de múltiples vasos. En enfermedad de tronco se ve que no hay diferencia, y fundamentalmente en los pacientes que tienen diabetes, es decir, los múltiples vasos que tienen diabetes, acá lo vemos en las curvas, digamos, no con puntos, la incidencia, la evolución ulterior fue mejor con la cirugía que con la angioplastia. Esto se da en los pacientes con múltiples vasos. En los no diabéticos la evolución es exactamente la misma, aunque tengan múltiples vasos. Ahora sí, existe una penalidad para esto, y la penalidad que tuvo la cirugía en estos estudios fue que los diabéticos con múltiples vasos tuvieron más incidencia de stroke, es decir, accidente cerebrovascular, sobre todo en los pacientes diabéticos, es decir, menor mortalidad con la cirugía, pero mayor incidencia de accidente cerebrovascular. En primer lugar, quiero agradecer, ahora que estamos todos juntos, personalmente al doctor Roberto Favaloro, que se acercó desde Fundación Favaloro en una tarde de mucho trabajo y mucha actividad,
y al doctor Alfredo Rodríguez, que también desde el Sanatorio Otamendi se acercó aquí a la institución madre nuestra, que es el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, para hacer esta charla. Y vamos a empezar por la cirugía, que está a mi derecha. El doctor Favaloro dijo que la parte quirúrgica siempre tiene que estar a la derecha, así que vamos a dejarlo a la derecha, le vamos a dar la derecha. Esto parece un ring. Yo soy el juez y estamos con dos pesos pesados que realmente van a poder dilucidar todo esto que estamos hablando de enfermedad de múltiples vasos. Roberto, has escuchado al doctor Rodríguez sobre una presentación donde ponderó los resultados de la cirugía en enfermedad de múltiples vasos a 5 años con un precio que fue el accidente cerebrovascular, que todos sabemos, bomba y todo lo que significa la cirugía cardiovascular. Me gustaría que dieras tu impresión al respecto sobre esa presentación y después si nos querés hacer algún comentario sobre el trabajo del Lancet o cualquier conclusión que vos tengas de tu trabajo diario en Fundación Favaloro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Omar, y para mí es un placer acá estar con el doctor Alfredo Rodríguez, que es uno de los autores de este estudio que es muy importante porque es el primer metaanálisis hecho así, y además cuando yo era residente en el Güemes él estaba trabajando y en el desarrollo de la angioplastia por sobre todo, no había stents, era 1985-87, así nos conocemos hace tiempo. Y bueno, nosotros participábamos del Freedom, que fue el estudio, uno de los más numerosos, porque el Excel tiene 1900 y pico y nosotros 1900, y ese fue el estudio en diabéticos donde mostró de forma más contundente que tenía más ACV la cirugía a pesar del beneficio, ¿no? El ABCB nos sorprendió el número realmente, ¿no? Así como en el Syntax a los hemodinamistas los sorprendió los resultados con respecto a los stents con droga. Hay diferentes formas de prevenir el ACV, pero no evitar. En una cirugía común es 1% a 2% de ACV. Obviamente un diabético tiene que ser un poco más, pero no sé si el doble. ¿Por qué? Porque la enfermedad en el diabético es mucho más agresiva. Habla de la carga arteriosclerótica y no es solamente en el corazón, es en todas las arterias. Y a veces se han internado pacientes, justamente diabéticos, que por un solo cateterismo hacen una ACV. Entonces, yo creo que el tema ese lo tienen que saber los pacientes y estar al tanto que eso puede ocurrir a pesar de que vivan más, ¿sí? Y nosotros le decimos que tiene X chances de tener una ACV, como X chances de infección. Hoy en día se van antes que cuando estábamos en el Güemes, que eran 10 días, hoy se van en 4 a 7 a 5 días. Y después, lo otro que quiero mencionar con respecto a este estudio, que dio cuando la enfermedad es más compleja, ¿no? Syntax más de 30, lesiones múltiples, diabéticos. Lo que me sorprendió es el seguimiento medio, que es poco. Es poco porque esta es una enfermedad que es lenta y progresiva. Es más, nosotros 3 la tenemos. No sabemos la gravedad. No se ha manifestado todavía. Seguro que alguna medicación tomamos. Entonces, esto habla que la prevención primaria es fundamental para no llegar a esto, a tener que pensar en qué me hago
La idea es cómo posponer. Se dice que el hombre hoy está diseñado para vivir 120 años, pero la mayoría de la gente que entra en estos estudios tiene un promedio de 65 años. Es gente joven. Ha ido aumentando con el tiempo porque la gente vive más. De 60 fue a 65, 67 años, como se puede ver en la parte de los stents. Pero la prevención es lo fundamental. Y si esta es una enfermedad lenta, ¿cómo puede ser que en 3.6 años, que no es mucho, dé más alto en los pacientes diabéticos o los que tengan enfermedad difusa? Y eso es porque es una enfermedad muy agresiva y la parte inflamatoria juega un rol muy importante. Y una desventaja en los stent, porque además esta enfermedad, que es el síndrome metabólico, ¿no? Es protrombótico. Ahora, ¿qué pasaría si extendemos el estudio con los otros? No sabemos, ¿no? Es como con... el análogo es con las válvulas, ¿viste? Las válvulas, no sé si se puede hablar de esto, pero las válvulas, la percutánea, ¿no? Sí. La percutánea está aprobada hasta 7 años y las otras están aprobadas a 25 años. El problema, ¿cuál es? La cirugía. Pero a mí me han hablado para usar una válvula que es la Percival, que son válvulas autoexpandibles. La única diferencia es que uno saca el calcio, y dicen, bueno, emboliza menos y demás, pero hay que ponerlo en bomba. Es una esternotomía y el seguimiento son 2 años. Yo necesito que me muestren duración. Entonces, uno tiene que ajustar el procedimiento a la duración del paciente. El procedimiento de hemodinamia es un procedimiento endovascular y la limitación del procedimiento es dónde trabajan. Trabajan en la placa. Es mucho más difícil porque si la enfermedad coronaria va de proximal a distal, bueno, con los diabéticos ya es un mal comienzo y con los que tienen enfermedad difusa también. Con la lesión de tronco, a pesar de que dicen que no da, yo creo que cuando la lesión es en la trifurcación, de enfermedad más distal, que no en todo se da, pero si yo tuviera una lesión de tronco ostial o tronco medio que no compromete lo distal, pensaría, ¿no? Pero también hay otros pacientes que no son quirúrgicos porque la cirugía de tórax no es para todo. Y he mandado a angioplastia a gente de 50 años, que serán jóvenes, pero tienen un índice de masa corporal de 50, fuman, no se cuidan. Eso no puede ser para cirugía. Entonces, la selección del paciente y que el paciente elija el procedimiento, sabiendo las limitaciones de uno y el otro. Yo me acuerdo de un personaje del cine que tenía 80 años, era un buen candidato quirúrgico, con enfermedad difusa, y se le pusieron como 8 stents, 9 stents. ¿Por qué? Porque él quería una angioplastia, y porque le habían hecho una angioplastia en Francia, hacía 20 años, y entonces creía que esto le iba a durar 20 años. Está bien, tiene 80, entonces a ver cuánto vive, ¿no? Pero lo que quiere decir, hay que respetar la decisión del paciente. Vamos a ver qué opina Alfredo sobre el aumento de la mortalidad, que no sé si era lo esperado. Roberto se sorprendió, no se sorprendió porque lo saben, pero los números del accidente cerebrovascular, y supongo que a vos te habrá sorprendido un poco, permitime un segundito, un poco la mortalidad quirúrgica y de angioplastia a 5 años, y un poco los conceptos que virtió Roberto acerca de su pensamiento sobre el tratamiento en general. Sí, la conclusión global fue esa, pero si uno analiza, es importante analizar los diferentes subgrupos, y si vos te fijas en los pacientes que fueron tratados con estenes convencionales, es decir, no estenes farmacológicos, la mortalidad fue exactamente la misma, y es más, la mortalidad e incidencia de infarto fue exactamente la misma. Eso no significa que los pacientes
que los stents convencionales sean mejores que los farmacológicos. Si uno ve en el estudio las características basales muestran que los pacientes tratados, incluidos en los estudios con stents farmacológicos, estaban mucho más graves, eran pacientes con enfermedad más difusa, había mucho más diabéticos, había pacientes con lesiones de tronco. ¿Esto qué significa? Y en esos pacientes, que se utilizó stent con droga en pacientes muy complejos, cuando eran pacientes poco complejos, la angioplastia le fue muy bien también. Quiere decir que a la angioplastia con pacientes con obstrucciones de muchos vasos, que no tienen anatomía compleja, y vos con 2 stents puntuales o 3 stents puntuales, vos sabés que de nosotros en la técnica, en la estrategia de angioplastia que se utilizó en la mayoría de estos estudios randomizados, no estamos de acuerdo. Sí. Claramente creo que se han usado muchísimos stents, muchas veces en forma innecesaria. Entonces eso contribuyó a veces a resultados indeseados, pero si vos lo ves a los resultados así todo de este estudio, en los pacientes con baja complejidad y que tienen múltiples vasos y que tienen tronco, son buenos candidatos, aún incluyendo los diabéticos. Los diabéticos con múltiples vasos, con cintas de score bajo, tienen la misma sobrevida con angioplastia y con cirugía, por lo tanto va a preferir la angioplastia, que es un procedimiento muchísimo menos invasivo. El problema está en los pacientes complejos o muy complejos, que yo creo que realmente los pacientes muy complejos, probablemente, a no ser que tengan una contraindicación estricta para la cirugía coronaria, son pacientes que está bien que sean operados. Mirá lo que estoy diciendo. Está grabado. Así que, porque ningún procedimiento es eterno y es un feedback, ¿no es cierto? Después el paciente, como dice Roberto, la enfermedad coronaria es una enfermedad progresiva. Es fundamental esperar el largo tiempo de seguimiento para realmente uno decir: esta terapéutica es adecuada para este tipo de cosas, porque estamos cansados los tres de ver guías de tratamiento que se modifican anualmente con 1 año de seguimiento, y 1 año de seguimiento en enfermedad coronaria no sirve para nada. A mí me causa risa porque lo que decís vos es verdad. Vi un estudio, no sé si era un stent o FFR guiado o algo así, que tenía 1 año de seguimiento. Digo, pero bárbaro, 1 año. Van a hacer el estudio del minuto dentro de poco. Sí. Bueno, es patético, porque en válvulas, por el otro lado, es al revés. Se sabe, por la durabilidad y la complejidad que se busca, y los problemas aparecen después de los 10 años. Acá, el único estudio coronario último que se hizo con 10 años fue el Stitch. El resto, que yo recuerdo, ninguno, todos a 5 años, con un seguimiento medio que es a 3.8 años. En la vida de una persona joven no es nada eso. Y por otro lado, como vos dijiste, Roberto, la expectativa de vida hoy en el mundo, en la Argentina también, pero en el mundo, está tocando los 100 años. Sí. Y estamos preparados para más, y yo creo que la gente joven también es así. Y vos habías hecho un análisis cuando estábamos, antes de comenzar el programa, sobre, te sorprendía cómo había variado en el tiempo de que se juntaron todos estos pacientes, cómo había variado epidemiológicamente la incorporación de pacientes. Te llamó la atención que al principio eran más fumadores, eran menos obesos, y había hecho un comentario que realmente me gustaría que lo hicieras en cámara porque me pareció muy acertado. Esto tiene que ver con la cultura. Por eso con la cultura es importante. Acá muestran los pacientes que entraron, y el tabaquismo había hecho mucho daño, y por el tema del daño ese se prohibió.
Y por el otro lado, sabemos que la obesidad está aumentando de forma importante. Eso genera una enfermedad que es el síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y colesterol alto. Y a nadie le dice a un obeso cuando entra a un restaurante y se pide papa frita, huevo frito y todo eso, que no puede porque va a tener más eventos cardiovasculares o cáncer. Entonces, en este estudio, con los stent sin droga, en la década de fines del 90, principios del 2000, se puede ver claramente que los pacientes fumaban más y tenían más infarto. Bueno, ¿por qué tenían más infarto? Y porque las medicaciones no eran tan buenas como ahora. Eso es algo que yo creo. Y además no se le daba tanta importancia a la prevención secundaria en aquel momento. De eso estoy seguro. Y además tenían menos enfermedad de tres vasos. Los pacientes de la época del 2000, es decir, 10 años más tarde, son más obesos de 22% a 30% y tienen más síndrome inflamatorio. Es un proceso metabólico que afecta no el corazón, todas las arterias del cuerpo, pero además, producto de eso, tienen más enfermedad coronaria y más enfermedad de tronco. Entonces, esta epidemia, que no es la del tabaco hoy, por ahí tal vez para las mujeres que fuman más que los hombres porque están estimuladas por las compañías tabacaleras, para ser más libres tal vez, es muy importante para cambiarlo y no se toman medidas, sinceramente. No se toman medidas. Y después cuando veo los stent de primera generación con los de segundo, hay un cambio. Yo no sé si seleccionaron diferente, pero los obesos disminuyeron. Tabaquistas no había. Y así sucesivamente. Hay cambios culturales que a lo largo del tiempo se acabó con el cigarrillo, yo interpreto acá, y empezaron a engordar. Hay un gap de 10 años más o menos entre estudio y estudio. ¿Y 10 años puede cambiar el pensamiento de la gente? Yo creo que eso es muy importante porque, independiente del prevente del procedimiento, la gente, si vive más, llegaría más tarde a ser intervenida. La gente hoy en día se muere. Número 1, la parte cardiovascular. 2, el cáncer, si es que uno no lo matan en la calle o tiene un accidente, ¿no? Y estas dos cosas se previenen de forma similar, teniendo en cuenta que lo aprendí con el cáncer que tuve, que estuve curado por suerte, es aspirina, ejercicio 5 veces a la semana y mantener un índice de masa corporal apropiado. Entonces, esas dos cosas tienen en común y debe ser que esta enfermedad, como el cáncer, tiene en común la angiogénesis. Sí, tal cual. Entonces, a mí esto me pareció como que arrancamos de una forma cultural, pasamos a la otra y estamos mejorando y la tendencia es buena. Si yo tuviera que poner una editorial como usan los noticieros, pediría que pongan: el doctor Favaloro se colocaría un stent en tronco coronario izquierda si fuera lesión única y en un punto adecuado, y el doctor Alfredo Rodríguez aconseja en los pacientes que tienen enfermedad compleja, diabético y demás, la cirugía. Yo les puedo asegurar que yo estuve en la discusión que tuvieron el doctor René Favaloro, el tío de Roberto, con Alfredo Rodríguez hace ya más de 20, 25 años atrás, en el auditorio del Teatro San Martín, donde se hacían los congresos de la Sociedad de Cardiología. Y bueno, me hace acordar mucho a esa época y me hace acordar mucho a la discusión de cuáles son los puntos que vamos a ir tomando de ahora en más. Sí, bueno, pasaron muchos años de esa discusión, éramos, por lo menos yo era mucho más joven y era más irrespetuoso y más irreverente y sabía mucho menos de lo que, de la vida, de lo que uno sabe ahora, así que René
fue una persona muy especial en todos los aspectos. Yo creo que uno ha aprendido, es decir, además, no toda técnica resuelve todos los problemas, ni la cirugía coronaria resuelve todos los problemas, porque estamos cansados de ver pacientes con cirugía coronaria que vienen para que le hagamos angioplastia. Así que tampoco lo importante es que prioricemos el paciente. Y yo creo que, recalco esto, los diabéticos, la diabetes de por sí no significa que ese paciente tenga que ir a cirugía. El diabético con lesiones puntuales, que vos podés resolver su problema con 2 o 3 stents, ahí está muy claramente hecho un subanálisis donde la mortalidad es exactamente la misma. Claro, necesitamos más periodo de seguimiento, como dice Roberto, es muy cierto. Ahora se van a hacer muchos subanálisis de esto, se va a hacer un subanálisis de los diabéticos, se va a hacer un subanálisis de la edad, si hay con determinado tipo de edad y alguna preferencia por una técnica u otra. En los anteriores análisis parecería que los pacientes más jóvenes es mejor tratarlos con angioplastia que con cirugía coronaria. Y yo estoy muy insistente en lo que se llama disparidades, geographic disparities, que las disparidades, las diferencias geográficas que hay entre uno y otro tratamiento de acuerdo a qué sitio lo operen. En Estados Unidos tienen un resultado, en Canadá tienen otro resultado, en Inglaterra tienen otro resultado, en la India, Sudáfrica otro resultado, y en Argentina y Brasil otros resultados. Es decir, no podemos hacer una media del global del mundo porque hay muchas diferencias geográficas. Y va a ser interesante también ver esos subanálisis. Y no es lo mismo, sinceramente, hacer una cirugía en un centro de alta complejidad, con todo el equipamiento adecuado, que en otras circunstancias. Las cirugías más complejas, igual que las angioplastias más complejas, tienen que hacerse con dispositivos y tecnología de última generación. Sí. Y probablemente eso también haga la diferencia. Quizás los resultados son más asimilables en la angioplastia que en la cirugía. Quizás la cirugía es muy importante la elección del equipo quirúrgico, del equipo de recuperación y de toda la institución en general. Supongo que estando en la Fundación Favaloro tendrá una visión más o menos parecida. Sí, es verdad, pero quería volver un poquito. Sí, volvamos, es totalmente abierto. Es decir, está lindo, está lindo. Yo me pondría en manos del Heart Team, ¿no? Y elegiría quien hace el procedimiento. Después que decidan, y participaría de la discusión. Y si no estoy conforme, me voy a otro lado. No sé. Pero no todos los pacientes tienen esa oportunidad. No, es verdad, no, pero si uno la tiene, uno puede ser, más de una vez vienen para otra consulta, ¿no? Y exacto. Está bien, está mal, cada uno elige y se le dicen las cosas. El problema de este país es que no hay registros. Y los registros que han hecho son el CONAREC, son muy heterogéneos y eso a veces puede generar un daño de un lado, del otro, del medio y demás. Pero son reales, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no puede existir en un país de 40 millones como 170 centros aproximadamente, como reportó la Sociedad de Perfusionistas, donde se haga cirugía. En Alemania hay creo que 40 o 80 centros, no más. Y tampoco, claro, como me han dicho, ustedes me lo confirmarán, que son como 400 centros que hacen angioplastia. Sí, pero eso está muy mal, porque, bueno, supongamos que se hace, pero si no hay registro, esto es un desastre. Esto es un desastre. Pero no viene de ahora, parecemos lo que estamos hablando ahora que está pasando. No. Viene de muy atrás, porque nunca lo hubo. Yo tuve que presentar casuística argentina en Brasil de cirugía cardíaca. Llamé al colegio de cirujanos, ¿no? Nada. En Brasil por lo menos hacen eso.
llamé después al Ministerio de Salud ni de los hospitales públicos. En Norteamérica tienen registro, en Europa tienen registro, tendría que haber un registro. Nosotros participamos de algunos registros internacionales, pero ¿cómo el país no va a tener un registro en salud? Es como la educación, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Yo quisiera decir una cosa. Ojo que no en toda Europa tienen registros, porque hay algunos lugares que son fantásticos, como es Inglaterra, como son los países nórdicos, todo lo que es los países nórdicos tienen un registros fabulosos, pero hay otros países de Europa que los registros son parecidos a los nuestros, que no tienen registros. En Holanda, por ejemplo, tiene, y lo que vos decís de la cantidad de centros está muy bien. Tiene que haber pocos centros. En Holanda, en toda Holanda hay 5 centros en total que hacen, pero cada centro hace 5.000 angioplastias al año. Con respecto a los registros en nuestro país, nosotros hemos logrado hacer un registro que son 16 centros de pacientes con múltiples vasos, 2 registros juntando 16 centros, que la verdad que los resultados de angioplastia en esos centros, que también pueden ser centros elegidos, pero centros de la ciudad de Buenos Aires, centros del cono urbano de la provincia de Buenos Aires, ciudades de la provincia de Buenos Aires, del interior de la Argentina, donde los resultados de la angioplastia, Roberto, te puedo decir que son, y lo tenemos publicado afuera, lo publicamos en el CCI hace 2 años, y los resultados son exactamente iguales a los centros internacionales, que para mí, yo era el coordinador, fue una satisfacción muy grande, porque es ver que por lo menos tenemos 16 centros, que no te los voy a nombrar, pero como te dije, son del interior del país y del cono urbano, que hacen una angioplastia realmente de muy buena calidad. Bueno, esto es, a mí me hablaron porque quieren hacer algo parecido con la cirugía, ¿no? Como se hizo con el estudio es música, pero yo digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Para mí, por ahí, lo que tienen que monitorear esto son los residentes de otros centros, porque si son 10 centros, el residente del centro 1 monitorea el del centro 10, para que haya un contralor o una auditoría o algo parecido. Porque ustedes saben bien que en la ciudad de Nueva York, el registro, se publican la mortalidad por cirujano, por angioplastista y todo, y yo sinceramente estoy a favor de esto. No solamente en Nueva York. Si vos te cruzás el Río de la Plata, en Uruguay, por ¿sí? ley nacional, tienen que los cirujanos y los hemodinamistas y de todas las especialidades tienen que mostrar los resultados, que es algo muy difícil, muy difícil en Argentina. Nosotros tenemos registro de procedimientos, pero no de resultados. Y en algo coincido con Alfredo, es más comparable los resultados intrasanatorio, por ejemplo, entre distintos operadores, o interregional entre distintas regiones, con la angioplastia que con la cirugía. A lo mejor la cirugía depende un poco más de que del team quirúrgico que se arme, de la recuperación, quizás tenga más variables, por eso las infecciones que nosotros no la tenemos, la ACV que es un poco menos frecuente y demás, por ahí son muchas más variables, una buena anestesia, una buena perfusión, por supuesto una habilidad y expertise del cirujano y después la recuperación cardiovascular. Por lo tanto, es más homogéneo el resultado de la angioplastia que quizás de la cirugía. No depende la cirugía solo del cirujano. El cirujano puede ser buenísimo, pero si no está acompañado de una infraestructura hospitalaria. La angioplastia en ese sentido tiene más facilidad para igualar, aunque es como yo pienso lo que yo le digo exactamente a mis pacientes. Cuando mis pacientes a veces me empiezan a preguntar, yo le digo, mire, señor o señora, el 95% de las angioplastias, el 95% se hacen en cualquier lado y se la van a hacer muy bien. Hay un 5% que se la hacen, es más difícil que se la hagan bien en determinados lugares. Depende, usted quiere estar en el 100% o quiere estar en el 95%.
Esa es la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. La otra cosa que quería comentar era, cuando fuimos al Freedom para todo esto, estaba Londero, ¿no? Que participó del Freedom y muestran un caso con 30 milímetros, no sé, como 7 stents. Parecía una araña el corazón. Hasta dónde estaba permitido, ¿no? Y Londero dijo, esta es la mejor forma de destruir el Freedom, poniendo muchos stents. Y después vino un estudio de Colombo que demostró que menos de 4 stents tienen menores eventos, 4 a 6 más eventos y menos de 6, más de 6 les va muy mal. Entonces, bueno, yo no digo no poner más de 6. Hay pacientes que no son para cirugía y como ese que no quería que se le ponga 9. Hay que hacerle algo, ¿no? Después se verá cómo anda. Pero para mí un gran avance, y hay que ver qué pasa a la larga, además del tratamiento médico, es el FFR para guiar la lesión a tratar. Yo creo que cuanto menos stents y más tratamiento médico para el resto, que el paciente haga rehabilitación y todo eso, es lo mejor. Renú Birmani la conocen, trabaja en stents. Ella cree que todavía pueden mejorar, por sobre todo en algunos stents hay fracturas, mostró fotos que yo no sabía que pasaban tanto, no en la parte química de la droga, sino en el material. Parece que se avanzó más en la química que en el material. Y bueno, habrá que ver qué pasa con esos nuevos diseños que están trabajando. Cuando vos comentaste sobre Renú Birmani, cuando comentaste que FFR y que hay que poner menos stent, me sonreí porque creo que se la dejamos picando a Alfredo, que creo es el tema que más le gusta. No, sí, yo también creo fervientemente que hay que poner mucho menos stent. Nosotros participamos del Freedom y yo nunca puse tantos stent como en ese estudio. Pero ahí aprendí que estábamos poniendo stent en forma innecesaria, porque en el Freedom revascularización incompleta se definía si vos dejabas una lesión del 60% sin tratar, cuando todos sabemos que la inmensa mayoría de las lesiones que tienen menos del 70% no hay que tratarlas. El FFR es útil, como vos decís, pero tiene sus limitaciones, además del costo. Tiene muchas limitaciones, cuando las lesiones de tronco, cuando son lesiones seriadas, cuando están en bifurcación, cuando tenés enfermedades valvulares concomitantes, etc. Nosotros, por ejemplo, este registro que te conté de ese 15, 16 centros, ya no me acuerdo, que hicimos, decidimos no tratar ninguna lesión intermedia, ninguna. Y decidimos no tratar lesiones de vasos pequeños, que en el Freedom, en el Syntax, se trataban todas las lesiones de vasos pequeños. Y resultado a un follow-up de 3 años fue una incidencia de MACE, es decir, de eventos adversos, de menos del 10%, contando nuevas revascularizaciones, que es realmente muy bajo. Así que coincido 100% con vos, hay que poner mucho menos stent. Creo que es innecesario tratar lesiones intermedias y creo que es más innecesario tratar lesiones de vaso de menos de 2 milímetros de diámetro. Se me hace bastante difícil poder coordinar, pero no porque no lo pueda hacer, sino porque realmente tanto Roberto como Alfredo están haciendo comentarios realmente muy interesantes, que si esto no fuese un programa de televisión y estaremos en un congreso nacional o internacional, sería tapa del diario del día siguiente. Por lo tanto, obvio que les agradezco primero la sinceridad de ambos y segundo lo que están expresando. Algunos reclamos
muy serios y muy necesarios del doctor Favaloro sobre la necesidad de registros. Nosotros estamos en este momento en un colegio, el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Le agradecemos al doctor Roberto Favaloro y al doctor Alfredo Rodríguez que se hayan acercado hasta aquí. Y siempre estamos reunidos con el Ministerio y con representantes de la salud en Argentina, tratando de obligar. Nuestros registros son todos voluntarios. No podemos obligar porque no hay una ley que obligue a hacer registros, pero creo que son muy necesarios y son los que al final van a saber, van a poder demostrar qué es lo que se está haciendo y qué es lo mejor para la salud de la población. Creo que es fundamental los registros y lo que vos decís, Roberto, por supuesto adhiero y conociéndolo a Alfredo también, y me parece que una institución como Fundación Favaloro que esté pidiendo por registro, realmente creo que debe ser escuchada. Te agradezco. ¿Puedo hacer un comentario del trabajo acerca de la población? Para ¿no? eso estamos. Digo, el Syntax es importante porque habla de la complejidad, pero Syntax tenían un 26% de los pacientes, ¿no? De ambas ramas, ¿no? Entonces, y de ese 26%, complejos eran el 22%. Quiere decir que complejidad intermedia eran alrededor del 40% y el resto baja complejidad, ¿no? Lo que quiero decir es que es un sector muy pequeño del estudio. 1 de cada 4 pacientes tenía el Syntax hecho y los grupos más representantes de la complejidad son el de baja complejidad y complejidad intermedia. ¿Están de acuerdo? Sí, no, porque nosotros vemos los pacientes que tienen muchas No, enfermedades. estoy de acuerdo. A favor de esto Sí. es que parte de este trabajo o de recopilación de datos se hizo antes que el Syntax. No, sí, yo sé eso. Y de todas maneras, si mal no recuerdo, Alfredo, se pidió a los autores si se podía hacer un Syntax retroactivo. Syntax es, para la gente en general, es un score que da enfermedad leve, moderada o severa, para hacerlo muy groseramente, y donde ubica para un lado la angioplastia y para otro lado la cirugía, siendo los pacientes intermedios los demás dudosos. La mayoría de estos pacientes eran pre-Syntax. Sí, no, lo que pasa es que el Syntax tiene un bias muy grande, que es que incluye lesiones intermedias y vasos pequeños. Entonces vos tenés, es lo que yo, digamos, me puse mal cuando vi los resultados del estudio Syntax, porque si yo reviso cuál es nuestra casuística de múltiples vasos, la mayoría de los pacientes son lesiones, tienen Syntax bajo o intermedio. Hay muchos intermedios que por el criterio de Syntax no tendrían que estar incluidos. Pero nosotros tratamos muchos Syntax intermedios, pero el error del Syntax es incluir lesiones intermedias y ponerle estenes a lesiones intermedias que las debemos dejar tranquilas, y a vasos pequeños que nunca nadie demostró beneficio de revascularización revascularizando vasos pequeños. No existe, clarísimo. Entonces vos fíjate lo que pasó con el Excel. El Excel descartaba el Syntax alto. Teóricamente no tendría que haber ningún Syntax alto en el Excel, pero cuando los CD fueron al Core Lab, se encontraron que el 25% o 23%, no me acuerdo bien, más del 20% del Excel era Syntax alto, y el motivo era porque eran vasos pequeños. Habían incluido vasos pequeños que los investigadores, cuando lo veían, esos vasos ni siquiera le daban, pero los otros los contaban. Entonces yo creo que ha sido un error muy grande del hemodinamista incluir a los vasos pequeños en lesiones intermedias en la estrategia de revascularización. Eso no lo debemos hacer más. Volviendo al Syntax, ese trabajo de Colombo y el número de stents, a él con el Syntax no le daba lo que daba el Syntax. Y en el Freedom no dio. Entonces, sinceramente yo digo, todos hablan del Syntax. El único
Pero el Syntax, por eso mismo, y entonces mi pregunta es, ¿qué impacto tiene? Está bien hablar de complejidad, pero no de complejidad mayor de 33, porque me parece que es confuso. No, bueno, por eso, porque yo creo yo creo que el Syntax alto, cuando realmente es Syntax alto, es para cirugía coronaria. Es así. Cuando vos tenés, ahora el Syntax alto no es el 35% de los pacientes. En nuestra experiencia, de la manera que nosotros medimos el score, es el 18% de los pacientes, que es más o menos lo que le da al FFR. Entonces, ese 18% yo creo que sí, va a ser candidato para cirugía. Pero estamos diciendo ya muchas veces lo mismo, pero cometemos el error de hacer complejos pacientes que en realidad no son tan complejos, lo hacemos complejo nosotros. Después me pareció que la enfermedad de tronco es importante, pero cuando va la enfermedad de múltiples vasos, comparado con lo que la práctica nuestra, la enfermedad de 3 vasos es solamente el 60%. Y nosotros operamos más de 3 vasos porque tiene que ver justamente con la complejidad. Tiene un cebo. Es decir, justamente, quería remarcar eso, pero además la función ventricular es buena en el 85% de las dos poblaciones. Es decir, es una población que no representa la quirúrgica porque son ventrículos buenos, en su mayoría, con enfermedad de 3 vasos en aproximadamente 2/3 o un 60%. Es una población especial que es frecuente, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que en parte eso tiene que ver porque los pacientes con ventrículos moderados a severos toleran menos las complicaciones alegadas de la revascularización. Tenemos por un lado un cirujano que dice que si ponemos menos stent y hacemos más prevención vamos a tener menos resultados. Por otro lado tenemos mejor resultados. Y por otro lado lo tenemos al doctor Alfredo Rodríguez, que es intervencionista, y que él dice hay que poner menos stents. O sea que estamos pensando más o menos lo mismo, estamos tratando de llegar a una conclusión. ¿Es así, Alfredo? Sí, totalmente. La cirugía tiene una ventaja que es que hace el bypass después de la lesión, ¿no es cierto? Entonces, la angioplastia, pero a su vez, bueno, esa es la ventaja. Entonces, si aparecen nuevas lesiones, la cirugía las bypassea. El problema que tiene las desventajas de la cirugía es que hay muchas veces lesiones proximales, ¿no es cierto?, en tercio medio, que quedan oclusiones totales y toda la porción proximal de la arteria le queda isquémica, que muchas veces nosotros eso lo hemos visto. La angioplastía, puede ser que haya lesiones que hacen progresión, porque indudablemente la enfermedad coronaria progresa, pero no nos olvidemos que los stents, el stent con droga fundamentalmente, a pesar de toda la mejoría que ha tenido, que el problema mayor que tenía, que era el stent trombosis, desapareció, prácticamente es menos de 1%, desapareció. Después de del primer año nosotros en ese estudio tuvimos 0 directamente, hasta el año 4 de seguimiento. Tiene un problema que es la neoateroesclerosis, la disfunción endotelial. No nos olvidemos que eso va a ser muy difícil que desaparezca, porque la neoateroesclerosis sigue existiendo. Ahora hay un trabajo muy interesante de stent con droga y de bare metals y de stent convencionales en bypasses afenos, que salió en el JACC, que es muy lindo analizarlo. Entonces nosotros, yo creo que mientras menos stent pongamos en lesiones que no necesitan, es decir, las lesiones, vuelvo a repetir, intermedios, seguramente mejor nos va a ir. ¿Qué es lo que está pasando? El estudio Syntax 2, que no es un estudio randomizado, es un registro, haciendo FFAR, mostró que poniendo menos stent les va mejor que con el Syntax poniendo la cantidad, mucho más cantidad. Igual con el ERASI Score
que vos publicaste. Sí, exactamente igual. Es decir, son resultados que son exactamente compatibles, son iguales. Necesito ir redondeando un poquito. Para Y para hacer un aporte. todos los aportes que quieras, dale. Obviamente la mejor cirugía es dos mamarias, pero a veces hay que usar vena porque dos mamarias no son para todos, porque esta es una cirugía de tórax y demás. La selección del paciente es importante y por sobre todo cuanto más joven es, porque tiene que ver con la durabilidad. Y el resultado de una reoperación no es inocuo, por lo tanto, por eso a veces van muchos pacientes a una angioplastia, en el seguimiento alejado. Pero hay pacientes que no son como para angioplastia, como los diabéticos, que nosotros incluimos después de 15 o 20 años, que tenían el bypass mamario permeable y todas las venas tapadas en el estudio Génesis, ¿sí? Quiere decir que la mamaria, si no se tapa la arteria, sigue durando. Las venas están condenadas, sobre todo si el paciente no hace tratamiento con estatinas, de la presión y todo lo demás. Ahora bien, de los pacientes que operamos, hay múltiples publicaciones, nosotros esto no lo hemos visto, pero queremos verlo, que los pacientes con stent tienen más mortalidad, sobre todo si tienen muchos stents. Y esto surgió con el estudio IMAGE, en pacientes que se randomizaban a inhibidores de la enzima convertidora y a placebo, que en pacientes con fracción de eyección de 40% más, la mortalidad era mayor. Yo creo que esto el paciente lo tiene que saber, así como que el paciente puede tener la chance de un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Hay pacientes que son para elección, hay otros que no, que directamente no es para cirugía, porque la cirugía es ponerle, como a veces yo digo, suena duro, día y hora del día de muerte, ¿no? Hágase un procedimiento que dure, pero con lo mío no va a andar. Pero yo creo que ustedes qué piensan, sobre todo si tienen muchos estén a nosotros, se nos ha costado a veces revascularizar, entonces el hecho de más estén no es tan bueno, y en Norteamérica hay muchas publicaciones de que los pacientes que tienen stents tienen un riesgo aumentado. Nosotros no lo vimos. ¿Ustedes han leído algo de eso? Sí, yo una vez discutí con un inglés que me mostró unos datos sobre que la permeabilidad de los bypasses en pacientes que tenían stent previo era menor, que es un poco lo que vos estás diciendo. Y le pregunté si él había visto, había hecho la diferencia entre stent convencional o stent con droga, de esa permeabilidad, y no tenía ese dato, no me supo responder. Es probable que sea más dificultoso hacer un bypass en un paciente que tenga muchos stents, es cierto. Pero bueno, yo creo que las dos técnicas están, tienen sus indicaciones. Ya con muchos de estos estudios estamos llegando a indicaciones bastante precisas, y me parece que estamos delimitando bastante la indicación de uno y otro. Con respecto a lo que dijo Roberto, de que la cirugía ideal son las dos mamarias, es cierto, la mamaria izquierda vive toda la vida, no se tapa nunca. La doble mamaria, sin embargo, que muchos hablan de la doble mamaria, si vos ves todos estos estudios, la incidencia de doble mamaria es muy baja. ¿Me entendés? No solamente en la Argentina, Brasil, sino en Estados Unidos y en Europa. Si vos ves cuántas doble mamaria ponen todos estos estudios, la doble mamaria es un poco más de un dígito, pero no es más de 20%. No es. ¿Me entendés? No, pero con lo cual es muy difícil decir, yo te voy a hacer revascularización completa arterial. Siempre hay una vena o dos venas metidas entre medio. Si vos ponés dos mamarias, tenés garantizado dos vasos importantes. Ahora, hay que tener dos vasos importantes.
Porque hay veces que hay pacientes que tienen uno solo, las otras son, como vos decís, finitas, y nosotros tenemos acceso a las obtusas marginales, no a la rama B. Por ahí es una rama B con todo un peine de finitas que no se puede hacer nada. Entonces, y si tiene una lesión ostial, esa circunfleja no es buena para nosotros, porque podés dañar el seno coronario. Entonces, la doble mamaria no es para todos, como la cirugía coronaria no es para todos. Pero el candidato ideal es aquel que es joven, que es ser joven. 40 años, 45, no fuma, es diabético, es delgado, está en buen estado. O un tipo de 70 años que juega al tenis, hay tipo Schwarzenegger, digamos, pero no es para la mayoría, porque o son EPOC, o son obesos, o no van. No van. Yo, bueno, me voy a permitir hacer un cierre porque tenemos que dar una finalización. No antes agradecer a estos dos personajes, el doctor Roberto Favaloro y el doctor Alfredo Rodríguez, que realmente han hecho una exposición magistral de todo. Evidentemente, para que estemos sentados acá, primero hay mucha experiencia, hay miles de pacientes, en esta mesa hay miles de pacientes, decenas de miles de pacientes tratados por uno u otro método. Significa que los dos métodos tienen mucha experiencia en Argentina, significa que tanto la cirugía como la angioplastia se han desarrollado adecuadamente y obviamente, como dijo el doctor Favaloro, en la elección del caso, en la elección del paciente, como dijo el doctor Rodríguez, en verificar que los vasos sean realmente severos y no moderados, que los ventrículos sean buenos, o sea, que el estado del corazón sea bueno o no, eso va a depender mucho del resultado general, y enfermedad de múltiples vasos es lo que uno menos quiere llegar, ni los hemodinamistas ni los cirujanos. En realidad, lo que queremos es que no se enfermen el corazón, y la prevención es lo fundamental. Pero una vez que llegó enfermo ese corazón, ¿qué se le hace? Y bueno, dependerá del team quirúrgico o el team intervencionista que tome el caso y decida cuál es la mejor conducta. Sabemos ya que los pacientes diabéticos con lesiones complejas, ya demostró el Lancet que tienen buenos resultados quirúrgicos a 5 años. Es poco, dijo el doctor Favaloro, necesitamos más años. Estamos de acuerdo. Por otro lado, si nosotros podemos suplir la cirugía con una angioplastia en múltiples vasos con 2 o 3 stents, es mejor que ponerle muchos stents. Va a tener mejores resultados. Entonces, creo que la decisión final la tiene, por supuesto, el grupo clínico quirúrgico o clínico intervencionista que atienda al paciente, y esa va a ser la determinante fundamental en el resultado del procedimiento. Me parece que seguir charlando sobre técnicas podemos hablar horas porque realmente es una mesa fantástica. La recomiendo para los congresos de cardiología, tanto de la Sociedad Argentina de Cardiología como para la Federación Argentina de Cardiología. Realmente tener un cirujano experto y tener un hemodinamista experto hablando de esto es un placer para los cardiólogos. Roberto, te agradezco, sé que siempre estás ocupado. Tenés una responsabilidad muy grande en la fundación, pero aparte de hacerlo asistencial, no solamente dirigís la Fundación Favaloro, sino que trabajás todos los días, y lo mismo Alfredo, lo veo a diario, trabajamos juntos, es una persona que se cambia y está con los pacientes y está discutiendo, y si no está adentro de la mesa haciéndolo, está en la consola aconsejando a los médicos que están realizando el procedimiento. Y esto es lo importante, que gente experta trate su corazón. Te agradezco, Roberto. Si querés hacer algún comentario. Acoto. La presidenta de la Fundación Favaloro es mi hermana, Liliana Favaloro. Ahora yo pasé en horario. Por suerte puedo hacer más cirugía. Alfredo, te agradezco mucho y gracias, bueno... No, gracias a ustedes por habernos invitado. Medicina y Salud les agradece al doctor Roberto Favaloro y al doctor Alfredo Rodríguez, y al doctor Roberto Favaloro, esto es como boca arriba, River Boca, así que muchas gracias por la audiencia.
Realmente el programa de hoy me pareció un lujo para Medicina y Salud. Hemos escuchado los conceptos del doctor Roberto Favaloro, de Fundación Favaloro, y el doctor Alfredo Rodríguez, de Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista, CESI, Sanatorio Tamendi, Instituto IMA de Adrogué y Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Realmente ellos nos han dado y nos han brindado su parecer y sus conceptos acerca de enfermedad de múltiples vasos. Hemos recorrido las instalaciones del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas y, como siempre, en medicina y salud @fivertel.com.ar puedo contestarles todos los conceptos que ustedes necesiten o todas las intrigas que se les presenten, y en nuestras redes sociales, como figura en pantalla, podrán tener contacto con Medicina y Salud. Gracias y hasta el próximo programa. Tenemos que hacer un corte, este programa da para más, realmente muy interesante los comentarios del doctor Roberto Favaloro, del doctor Alfredo Rodríguez. No alcanza un programa para tanta discusión y para tantos conceptos que están saliendo. Así que en Medicina y Salud, en el próximo programa continuamos con el doctor Roberto Favaloro y el doctor Alfredo Rodríguez en enfermedades de múltiples vasos. ¿Cómo lo tratamos acá en Argentina? Gracias. En Medicina y Salud vamos a develar la incógnita del programa anterior de Alfredo Rodríguez y el doctor Roberto Favaloro sobre enfermedades de múltiples vasos. Hoy concluye esa exposición magnífica que han hecho. Era tanto lo que comprendía este programa que tuvimos que utilizar 2 programas. En el programa de hoy, tanto el doctor Alfredo Rodríguez como el doctor Roberto Favaloro para dar los conceptos finales y fundamentales, y después vamos a hacer un cierre importante de una conclusión de acuerdo a cómo es hoy la enfermedad de múltiples vasos. ¿Es para cirugía? ¿Es para angioplastia? ¿Es para los dos? ¿Quién puede tratarse y quién no? ¿Quién debe tratarse y quién no? Eso es muy importante y es fundamental. Enfermedad de múltiples vasos, cirugía o angioplastia. Hoy terminamos con el secreto.